Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, o buenos días si me ves por la mañana, o buena tarde si me estás viendo por la tarde. Que el Señor nos bendiga, que su misericordia nos cuide, que su gracia siempre esté sobre nosotros. Y seguimos con Jacobo, con Santiago. Y hoy nos toca un texto que siempre ha sido actual, que es actual y que siempre lo será. Santiago capítulo 5 del versículo 1 al 6. Fijaos, dice así: vosotros los ricos llorad y gemid a la vista de las calamidades que se os van a echar encima. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos están apolillados, hasta vuestro oro y vuestra plata están siendo presa del óxido, que testimoniará contra vosotros y devorará vuestros cuerpos como fuego. ¿Por qué amontonáis riquezas ahora que el tiempo se acaba? Mirad el salario defraudado a los jornaleros que cosecharon vuestros campos. Está clamando y sus clamores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo en la tierra, entregados al placer. Con ellos habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado y asesinado al inocente, que ya no se opone a vosotros, no os opone resistencia. Este texto me recuerda muy mucho aquella palabra del Señor Jesús, del rico Lázaro y el pobre llamado Epulón. Hay algo que no debemos olvidar. Cada condición, cada situación social en el mundo no está libre de tener problemas. Tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque a veces los pobres piensan que solo son ellos los que son pobres o tienen problemas en el mundo. Pero eso no es así, porque los ricos también tienen sus problemas. Los problemas no se resuelven por el mero hecho de ser ricos, de poseer, de tener, de acumular. Los problemas no se evitan. Mirad, Santiago aquí nos dice que las riquezas pueden ser una fuente de mucho mal. Puede ser peligrosa y pueden llevarnos a la perdición. En Mateo, capítulo 19, en el versículo 23 y 24, el Señor Jesús, hablando al joven rico, dice algo impresionante. Os aseguro que a los ricos le van a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil pasar por un camello por la aguja, es más fácil parar para un camello
pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Aquí Jesús no condena a él a la riqueza, pero sí que dice que a veces la riqueza puede traer sus problemas. Aquí en Santiago, en el versículo 1 dice: vosotros los ricos llorad y gemid a la vista de las calamidades que se os van a echar encima. ¿De quiénes está hablando Santiago? Santiago está hablando de los ricos y está hablando a los ricos, pero no de cualquier rico, sino de aquellos que han amasado sus riquezas de una manera contraria a la voluntad de Dios. En sí mismo, la Escritura nunca condena a la riqueza en sí misma. Incluso nos dice que la riqueza es un don de Dios. En Proverbios 10, 22 nos dice: la bendición del Señor enriquece sin que nada le añada el esfuerzo. O como dice la literalidad, y el afán nada puede añadirle a lo que el Señor nos da. Y tenemos varios ejemplos de estos. Por ejemplo, en Génesis 26, 12 y 13, hablando de Isaac, dice: Isaac sembró en aquella tierra y ese año cosechó el céntuplo, 100 veces más, porque el Señor le bendijo. Así Isaac se fue enriqueciendo cada vez más hasta que llegó a ser muy rico. Entonces la pregunta: ¿se puede ser rico y creyente? Claro que sí. Los ejemplos de Abraham, Isaac, Jacob y David, entre otros, nos enseñan que se puede ser rico y hombre de Dios a la vez. Job, por ejemplo. Dicho esto, vamos a seguir adelante, porque lo que hace Santiago es precisamente advertirnos, no diciendo que la riqueza sea mala, sino qué uso hacemos nosotros de la riqueza. Santiago nos advierte del peligro de la riqueza. Y aún voy a ir más allá. Santiago nos habla del juicio que Dios traerá sobre los ricos, pero con algo impresionante: de los ricos que son explotadores, que abusan de su poder, y quienes han hecho de las riquezas su Dios, y quienes piensan solamente en ellas. Por eso Santiago les dice: llorad y gemid a la vista de las calamidades que se os van a echar encima. Dios no dejará sin respuesta a todos los poderosos que no bendicen al Señor con sus riquezas y que a su vez abusan de los débiles, sean quienes sean. Porque cualquiera que tenga autoridad sobre nosotros y abuse de nosotros, tiene que dar cuentas a Dios. Y cuando hablo de autoridad, me refiero a cualquier autoridad y de cualquier índole, ya lo he dicho alguna que otra vez: autoridad política, religiosa, económica, social. Entonces, ante esta situación que aparentemente puede parecernos contradictoria, surge una pregunta:
¿Cuál es el problema que tenían los ricos que cita Jacobo? Y Jacobo señala 4 pecados. Lo vemos en el versículo 2 y te dice: vuestras riquezas están podridas, vuestros vestidos están apolillados, hasta vuestro oro y vuestra plata están siendo presas del óxido, que testimoniará contra vosotros y devorará vuestros cuerpos como fuego. ¿Para qué amontonáis riquezas ahora que el tiempo se acaba? Amasar fortuna. Los ricos estaban amasando riqueza, que en aquella época consistía en almacenar maíz, granos, ropas, joyas como plata, oro. Eso era el capital de aquella época. Y el problema aquí es que, aunque tenían grandes riquezas, aunque tenían grandes posesiones, estaban apegados a esas posesiones, haciendo lo que Jesús en su momento también avisa: al Dios dinero, su único Dios. Aquellos eran avaros y no pensaban en los demás. Algo muy diferente. Es curioso cómo durante los años, conforme la fe cristiana se ha ido desarrollando, ha habido múltiples problemas y a veces, lo he de reconocer, se ha corrompido incluso las primeras enseñanzas de Jesús. La primera comunidad de creyentes en Jesús vendían y repartían y lo daban según la necesidad de cada uno. Aquellos ricos tenían ropas que no necesitaban y en vez de compartirlas con quien las necesitaba, preferían que la polilla se las comiera. Por eso dice algo impresionante: vuestros vestidos están apolillados. Tenían más que suficiente, pero preferían que se estropeara en lugar de ayudar y cuidar a los pobres. Y añade: vuestro oro y vuestra plata están siendo presas del óxido. Y añade: y ellos mismos, en el día del juicio, como si fueran una personificación, en el día del juicio testificarán que preferías que se estropearan antes que ayudar al necesitado. Las bendiciones de Dios no compartidas para el bien de los demás se convierten en testimonio contra ti. Todo se convierte en bendición, al contrario, cuando se proyecta a los demás. Cuando tú recibes una bendición, no es para quedárnosla nosotros mismos, sino para compartirla con los demás. Y Santiago sigue con una pregunta muy impresionante. ¿Para qué amontonáis riquezas ahora? Para el tiempo que se acaba. La perspectiva del retorno de Jesús era algo que tenían muy vivo. Porque resulta que en el último momento, en el juicio, Dios tendrá en cuenta estas cosas. Y sigue Santiago en el versículo 4. Mirad, el salario defraudado a los jornaleros que cosecharon vuestros campos está clamando, y sus clamores
han llegado al oído del Dios del universo. Aquí es impresionante, porque es la única vez que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Shebaot, el Dios de los ejércitos, el Dios del universo. Y lo hace precisamente Santiago, que ya había dicho antes en el capítulo 2, versículo 22, había utilizado una palabra que es sinagoga. La palabra sinagoga. Y es que esta carta tiene un extraordinario contexto judío. Pablo también lo tiene, claro que sí. Pablo no podía anunciar que Jesús, Josué ben Yosef, era el Mesías si no hubiera tenido un contexto completamente judío. Sigamos. Porque estas personas ricas eran dueños de fincas y terrenos y no estaban cumpliendo el deber de pagar lo que en justicia era de los obreros. Y no les estaban pagando y retenían lo que les era justo recibir. ¿Y qué pasaba entonces? Fijaos, que no recibir el salario representaba no comer ese día. ¿Recordáis la parábola de los jornaleros que fueron enviados a trabajar a una hora diferente durante el día? El sistema que se vivía en aquella época no es como el actual. Si trabajabas, cobrabas aquel día y eso te servía para llevar alimento a tu familia. Y si no lo hacías, era peligroso, porque fijaos lo que nos dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y 15, dice: no explotarás al jornalero. La palabra jornalero es el que trabajaba una jornada. Y una jornada es un día. Entre paréntesis, cuando decimos el salario de un obrero, hacemos referencia a esa cantidad de sal que se daba como pago por el trabajo realizado. Ahí viene la palabra salario. Y si así, no explotarás al jornalero pobre y necesitado, bien se trate de un hermano tuyo israelita, o bien de un inmigrante que reside en tu tierra, en tus ciudades. Le pagarás su jornal del día, jornada, cada día, antes de la puesta del sol, porque él es pobre y su vida depende de ese jornal. Así, fijaos lo importante y lo interesante que es este concepto. Así no clamará al Señor contra ti y tú no te harás responsable de pecado. Curiosamente, es el mismo dinero que clama a Dios por no haber sido dado en justicia al obrero. Por eso insisto, por lo impresionante que se nos dice. Y su salario grita, y han llegado a los oídos del Señor del universo, del Señor Shebaot. La verdad es que Dios toma en serio esto, muy en serio,
porque eres el Señor de los ángeles, el Señor de los cielos y de la tierra y de todas las cosas, y tiene poder para hacer justicia al oprimido. Y lo hace. Y Dios sabe que el obrero es digno de su salario. Y sigue Santiago en el versículo 5. Habéis vivido con lujo en la tierra, entregados al placer. Con ello habéis engordado para el día de la matanza, es decir, para el día final. Habéis condenado y asesinado al inocente, que ya no os hace resistencia. Impresionante palabra. Impresionante palabra. Que ya no os opone resistencia. Posiblemente porque el justo, el obrero u otra persona no tiene recursos tampoco para defenderse del abuso y sube las consecuencias del mismo y ya no puede más. Es una severa advertencia lo que nos da hoy aquí Santiago sobre los ricos que acumulan injustamente riquezas y lo hacen oprimiendo a los trabajadores. Santiago les avisa del juicio divino por el abuso de poder y por el egoísmo y el peligro que implica hacerlo, porque pone entredicho la vida de aquel que necesita aquello para sobrevivir. Olvidemos, veamos lo que nos dice ahora. Un pequeño resumen. 4 o 5 elementos. Hay un llamamiento a la conversión. Santiago nos pide no acumular riquezas inútiles. Santiago nos avisa que hemos de huir de la opresión laboral. Nos dice que no debemos de caer en una vida de egoísmos. En resumen, Santiago nos avisa que hemos de huir de toda injusticia y nos exhorta a manejar bien todas las riquezas y los bienes que Dios nos da. Hoy acabo. Hoy, si nos permite el Señor, el próximo día entraremos en el versículo 7, donde se nos invita a la paciencia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que el Señor derrame todas las bendiciones que necesitamos para vivir su voluntad. Amén.